¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Jair Martiñón y sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Más allá del terror. En esta ocasión les tengo un tremendo capítulo que yo les recomiendo que se queden hasta el final del video porque son historias tremendas que ustedes nos han compartido. Así que vayan por su botana favorita, pónganse cómodos, suban el volumen porque comenzamos. Bueno, mi historia comienza así. Yo era tan solo un niño de 5 años. La verdad es que en casa solían haber demasiados problemas con mi padre. Él era una persona demasiado agresiva con nosotros. Y en esa temporada comenzaron a ocurrir muchos ruidos extraños en la casa, que a pesar de que era tan solo un niño, aún lo recuerdo perfectamente. Solía tener mucho este fenómeno de escuchar que me hablaban por mi nombre. Y en especial era la voz de mi madre la que escuchaba. Cuando yo iba con ella y le decía, mande, ella me decía que no me había hablado. Para mí se había vuelto ya algo normal, pues no dimensionaba este tipo de cosas. En una de esas tantas ocasiones, siendo ya la madrugada, yo escuché que me hablaban. La voz venía del cuarto de mis papás. Yo me levanté de la cama y al entrar al cuarto me di cuenta que ellos estaban completamente dormidos, pero esa voz se seguía escuchando diciendo mi nombre. Fue entonces cuando la vi. Allí estaba ella. Era lo que parecía ser una señora que estaba sentada en una silla que mis padres ponían en la habitación. Recuerdo que me acerqué y me percaté de que no se le apreciaba con claridad el rostro. Tenía un velo que le cubría la cara y además esta señora no venía sola. En cada lado de ella estaba un niño y una niña. Recuerdo que eran totalmente inexpresivos, no parpadeaban y me miraban de una manera fija. Tenían la cara muy blanca, como con un tono gris. Me dio demasiado miedo. Yo volteé a ver a la señora y fue entonces cuando ella me habló. Me dijo que me fuera con ellos. Me dijo que al lugar donde me iban a llevar ya no habría sufrimiento, ya no habría todas las peleas de mis padres. Iba a poder jugar con más niños. Recuerdo que yo estaba totalmente paralizado. No pude gritar, no me podía ni siquiera mover. Estaba completamente aterrado, porque esta señora daba muy mala vibra. Los niños que venían con ella eran aterradores. Yo no quería irme con esas personas. Yo quería estar con mis padres. No quería dejar de verlos. Y fue entonces cuando esa señora estiró su brazo y de manera muy insistente me dijo que me fuera con ella. Cuando estaba a punto de tocarme, pude salir de esta parálisis y por fin pude gritar. Y llorando corrí y subí a la cama de mis padres. Ellos se despertaron de un brinco y prendieron rápidamente la luz. Me preguntaron que qué era lo que tenía. Yo apenas si podía hablar, porque no dejaba de llorar. Le dije, esa señora y los niños me quisieron llevar, y yo no quiero ir con ellos. Le señalé la silla, pero ya no había nadie. La verdad, esto me dejó traumatizado por varios años. Si en mi casa, por alguna razón, se llegaba a ir la luz,
a mí me entraba un terror enorme porque sentía que esta cosa en cualquier momento podría regresar por mí. Yo tenía que pedir ayuda a mis padres e incluso a mi hermana para ir al baño, porque no era capaz de ir yo solo. El pánico de que esta cosa volviera, no me quiero alargar más, pero solo quiero decir que si tienen hijos, eviten vivir en conflicto, porque lamentablemente los niños suelen ser el blanco perfecto de estas entidades. Esta es la historia de nuestro suscriptor. Le damos las gracias por permitirnos contarla con toda la comunidad y me llama fuertemente la atención lo que él nos comenta, ya que es muy cierto. En algunas ocasiones, no en todas, pero sí en algunas ocasiones, cuando nosotros llegamos a tener ciertos conflictos con nuestros familiares, llegamos a tener muchos roces, llegamos a generar un ambiente muy tenso dentro del hogar, podemos ser susceptibles a que se presenten este tipo de manifestaciones, ya sean ruidos en la casa, que veamos sombras, que nos espanten en nuestro hogar, en nuestra zona de confort. Y especialmente me llama la atención que los mayores blancos son los niños. En muchas ocasiones son los niños, por su pureza, por su inocencia, porque tienen muchísima energía. Llegan a ser, pues sí, lamentablemente los blancos perfectos para este tipo de entidades. Una muy fuerte historia, por supuesto. Y ahora déjeme que lo lleve a este siguiente relato de nuestro suscriptor, el cual nos ha compartido amablemente su historia, una historia que también es muy fuerte, como la anterior. Mi nombre es Juan. Esta historia ocurrió ya hace más de 30 años. Para dar un contexto, esto me ocurrió en las calles de la Ciudad de México. En esa etapa de mi vida yo solía ser una persona con problemas de alcoholismo. La verdad es que trataba de muy mala manera a mi esposa y honestamente no tenía ni la más mínima responsabilidad de darle una buena calidad de vida a mi familia, pues es que también tenía una hija, en ese momento de tan solo 1 año. Pero bueno, yo solía salir mucho de parranda, solía regresar ya muy tarde a mi casa, e incluso en algunas ocasiones, la verdad es que ya ni siquiera regresaba. En una de esas tantas parrandas, de pasar la noche bebiendo con los amigos, saliendo de una cantina, ya venía yo bastante mal, por tanto alcohol que había bebido. Y fue entonces cuando de repente comencé a escuchar el trotar de un caballo. Se escuchaba claramente que venía detrás de mí. Yo miré hacia atrás, pero es que no había absolutamente nada. Eso me inquietó porque el sonido seguía presente, y fue entonces cuando comencé a caminar más rápido. Pero ese maldito sonido también se aceleraba, y es que entre más caminaba yo, ese sonido se hacía más fuerte. Yo miré nuevamente hacia atrás, pero es que no había absolutamente nada, y ya estando demasiado nervioso, me eché a correr, y el galopar de ese caballo se hacía más presente, y yo corriendo volteé por tercera vez, y fue entonces cuando lo vi. Era un caballo enorme, con los ojos completamente rojos, ojos que parecían de fuego. Yo nunca había visto un caballo tan alto, y arriba de él venía un charro completamente vestido de negro, con una sonrisa bastante burlona. Yo me hice el valiente y le arrojé la botella que traía conmigo, pero
No le hice absolutamente nada. Y en ese momento el caballo comenzó a avanzar hacia mí. Yo me eché a correr. Empecé a gritar y empecé a solicitar ayuda en medio de la calle. Corrí lo más rápido que pude hacia mi casa. Fueron un par de calles y el caballo ya estaba muy cerca de alcanzarme. Fue entonces cuando comencé a golpear muy fuerte la puerta de mi casa para suplicar que ya me abrieran. Y ese maldito caballo con ese maldito charro venían hacia mí. Se quiso aventar hacia mí y fue entonces cuando por fin abrieron la puerta de mi casa. Para ese momento yo ya estaba en el suelo y cuando levanté la mirada vi a mi esposa, quien muy preocupada me preguntó qué es lo que tenía, que por qué venía de esa manera. Para ese momento el caballo y el charro ya no estaban y se dejó de escuchar su galopar. Fue entonces cuando salió mi madre también y yo solamente llorando le supliqué a mi esposa que por favor me perdonara por ser una mala persona. Le supliqué que me perdonara. En ese momento entendí que era mi karma y que si no hubiera abierto ella la puerta, en este momento muy probablemente yo ya ni siquiera estaría aquí, viviendo para contarlo, pues cuando el caballo venía correteándome, supe que por ser una mala persona ya venían por mí. Vaya, otra historia muy fuerte, bastante fuerte diría yo, que cumple con lo que hemos estado hablando a lo largo de este capítulo, la forma en la cual nosotros nos comportamos, la forma en la cual nosotros vibramos, puede ser susceptible a que ocurran este tipo de cosas. En el primer relato hablamos de un niño, que fue el blanco perfecto de lo que ocurría en una casa donde discutían sus padres. Este segundo relato, un padre que no se hacía cargo de su familia, fue el blanco perfecto para este tipo de relatos que acabamos de escuchar. Pero a veces también tiene que ver al lugar donde llegamos a vivir. Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he llegado a vivir a lugares donde yo no conozco el trasfondo de esa casa, yo no conozco lo que ha pasado dentro de esa propiedad. Y a veces, ¿cuántos de nosotros llegamos a lugares y nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué espantan? ¿Por qué ocurren este tipo de fenómenos? A mí me ha pasado personalmente, como también le ha pasado a la persona del siguiente relato. Hola, yo soy Laura. Hablar de estos temas, la verdad es que me resulta muy penoso, porque las veces que lo he hecho, lo único que he recibido son burlas por parte de la gente, pero la verdad es que tengo la necesidad de contarlo, porque en mi casa constantemente nos molestan. Ya hemos llevado a un padre a bendecir la casa, pero se siguen moviendo las cosas, se siguen escuchando cómo caminan por la casa cuando ya todos estamos dispuestos a dormir. A mí no me gusta quedarme sola en la casa y en alguna ocasión, cuando fue mi día de descanso en el trabajo, quise aprovechar el día para realizar mis labores del hogar. Me dispuse a lavar mi ropa y fue entonces cuando desde la ventana, una ventana que da a la cocina, pude observar la silueta de lo que parecía ser una mujer. La verdad es que no lo podía creer.
Salí del cuarto de lavado y con demasiado miedo me acerqué a la cocina. Me acerqué lentamente, pero valiente. Entré, pero esa mujer ya no estaba. Lo que hice fue comenzar a gritar que nos dejara vivir en paz, que en la casa no eran bienvenidos, que ya se fueran. Fue entonces cuando, al caminar hacia afuera de la cocina, esto me aterró. Se asomó, se asomó la mujer. No vi su rostro, pues el cabello le cubría completamente la cara. Fue tan solo un segundo, pero yo quedé completamente aterrada. Solamente me cubrí la cara con las manos y salí aterrada de la casa. En ese momento saqué el celular y le llamé a mi familia llorando para que ya vinieran, pues yo ya no quería entrar a la casa. Esperé un par de horas afuera sentada en la banqueta, esperando que ellos regresaran. Y ahorita estamos en el proceso de buscar un nuevo hogar, pues ya no deseamos vivir ahí. Vaya, sin duda este capítulo ha estado lleno de historias demasiado fuertes, como les comentaba al inicio del programa. Y se cumple lo que estábamos comentando, que en muchas ocasiones llegamos a vivir y en estas casas no sabemos qué ha ocurrido, no sabemos, no nos dan esa información de qué es lo que ha pasado, porque nosotros podemos llegar con toda la buena intención a habitar un espacio, a habitar un lugar, y no conocemos la historia de ese espacio, no sabemos lo que ha sucedido, pero también en otras ocasiones suele pasar que no tiene que ver ni el lugar en el que estamos habitando, no tiene que ver ni la forma en la cual nosotros nos comportamos, sino en otras ocasiones pareciera ser que estuvimos en el lugar menos indicado, en el momento más desafortunado, como es el caso de la siguiente narración. Mi nombre es Eduardo. Esto que les voy a platicar ocurrió ya hace muchos años. Yo salía de trabajar ya muy tarde, apenas si alcanzaba el último transporte de regreso para mi casa, pues ya rebasaban las 12 de la noche cuando yo salía de trabajar. En el lugar donde me dejaba el camión, todavía tenía que caminar varias calles para llegar a mi hogar. Pero bueno, yo venía caminando, como era mi rutina diaria. Una noche, una noche más como cualquier otra, cuando me dieron ganas de, ya saben, buscar un árbol para hacer mis necesidades. No había ningún problema. La verdad es que por donde yo vivía no era una zona donde se viera gente a esas horas de la noche. Todo lo contrario, siempre venía caminando yo solo al regresar a mi casa. Así que me acerqué al primer árbol y fue entonces cuando comencé a escuchar los tacones de una mujer. Inmediatamente dije, qué mala suerte. Todas las noches vengo yo solo caminando y justo ahorita tiene que acercarse una chica. El sonido de los tacones ya se hacía más notable, pero yo ya no me podía detener y decidí voltearme. Fue en ese momento cuando percibí que esta mujer estaba pasando por detrás de mí. Yo solo quería terminar pronto para ya alejarme de ahí. Y volteé la mirada hacia donde iba caminando la mujer y me quedé totalmente aterrado. Me quedé paralizado. La verdad es que no lo podía creer, pues se escuchaba el sonido de los tacones
pero cuando bajé la mirada, mi sorpresa fue observar que esta persona no tenía pies. Tal vez no me crean, pero esta persona, lo que parecía ser una mujer, se estaba deslizando sin tocar el piso. Yo me quedé totalmente paralizado. Estaba totalmente aterrado. No supe cuánto tiempo transcurrió, pero cuando por fin reaccioné, me fui muy mal a mi casa. Los días posteriores me tuve que reportar enfermo a mi trabajo, pues la verdad es que estaba totalmente descompuesto sin entender qué es lo que había visto. Quiero agradecerte infinitamente a ti que llegaste al final de este capítulo. Como lo prometí al inicio, este podcast iba a estar repleto de historias fuertes que la audiencia nos han compartido. Si tú tienes alguna historia que te gustaría compartirla con la comunidad, puedes enviarla al siguiente correo, más allá del terror podcast@gmail.com, para que pueda ser publicada con toda la audiencia. Quiero agradecerte y sin más que decir, que pases una excelente noche. Nos veremos próximamente.